de alguna manera este vocábulo para hablar de los procesos en los que se cultivaban a los microorganismos? Bueno, pues muy sencillo. Cuando los primeros, vamos a decir, estudiosos de los procesos de generación de bebidas, cuando no se sabía que los microorganismos estaban participando ahí, ni se conocía la bioquímica, vieron que las cosas se bullían en frío aún. Esto quiere decir que vean, aquí tenemos unos matraces y en estos matraces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un proceso de fermentación en el cual se producen burbujas y hay espuma. Las burbujas, pues obviamente hoy sabemos que provienen de lo que son el metabolismo de los azúcares por medio de las levaduras y obviamente ese metabolismo está produciendo CO2 y ese CO2 da la apariencia de que el proceso está en ebullición y así los primeros, vamos a decir, estudiosos de este proceso que aún desconocían, recuerden, la participación de los microorganismos, denominaron a este proceso fermentación, del vocábulo fervere. Y obviamente a todo proceso en el cual se empezó a utilizar microorganismos, se le llamó de manera tradicional fermentación. Posteriormente, los bioquímicos, a través de Buchner, que fue el primero en darse cuenta de estos procesos fermentativos y al estar estudiando cómo se llevaban a cabo a través de las enzimas de lo que era glicólisis, Buchner observó que al separar estas enzimas para poder dilucidar cuál era la secuencia de la glicólisis, lo hizo en un gradiente de sacarosa. Y obviamente las enzimas empezaron a producir gas, porque obviamente las enzimas, aún fuera del microorganismo, tienen actividad. Y ese gas que estaba produciendo, pues obviamente a él se le ocurrió denominarle también fermentación a ese proceso. Entonces ya teníamos por un lado el vocábulo que usaban los microbiólogos y el vocábulo que usaron los bioquímicos. Dos términos que se siguen usando de manera general en el estudio de los microorganismos y quiero hacer hincapié porque los libros que ustedes puedan leer o algún artículo que puedan leer, cuando es desde un punto de vista microbiológico y no bioquímico, utiliza la palabra fermentación de forma indiscriminada. Esto es para que no confundamos qué es lo que está sucediendo en ese uso de ese vocábulo. Si yo defino el término fermentación desde el punto de vista bioquímico, recuerden que es un proceso de oxidación en el cual obviamente el compuesto que se oxida es un compuesto orgánico, pero es el donador de electrones. Y el compuesto que se reduce va a ser un compuesto orgánico también. Y obviamente la transferencia de electrones va a ser entre compuestos orgánicos, pero sin la participación del oxígeno. Esa es la definición que se da en bioquímica. Y cuando llevaron bioquímica, pues les hablaron de ese proceso principalmente, donde el donador y aceptor de electrones es un compuesto orgánico. Aquí en la diapositiva podemos ver que el primer donador de estos electrones, pues es la glucosa, porque obviamente tiene el NAD oxidado y lo convierte en un NAD reducido, pero después el acetaldehído es el aceptor de los electrones porque toma el NAD reducido y lo convierte en oxidado. Entonces es un proceso, ¿sí?, de oxidación porque finalmente la glucosa se oxida hacia etanol y obviamente donde el donador y el aceptor de electrones es un compuesto orgánico. Esa es la definición bioquímica y no nos vamos a salir de ahí, todos la vamos a recordar. Más sin embargo, cuando hablemos microbiológicamente en los libros o en algunos artículos, les van a decir la fermentación para la producción de penicilina. Todos sabemos que la producción de penicilina no es en condiciones anaeróbicas o en ausencia de oxígeno, requiere oxígeno. También van a escuchar que dicen, no, pues es que es la fermentación para las cefalosporinas. Las cefalosporinas también requiere oxígeno. Y muchas de las cuestiones que microbiológicamente se habla requieren oxígeno, no son en ausencia de, pero el vocábulo que usan los microbiólogos, como es de alguna manera por tradición, solo se refiere al proceso en el cual participan los microorganismos. Entonces, cuando hablemos de la fermentación de la penicilina, no es una fermentación desde el punto de vista bioquímico, como debe de ser,
sino es el vocabulario utilizado en el contexto general del uso de microorganismos. Esto es para que nos quede claro. Más sin embargo, no quiere decir que unos estén mal y los otros también no. Así simple y sencillamente escuchamos la fermentación para la producción de biomasa. No se espanten, todos sabemos que es aeróbico el proceso, pero que se está utilizando el vocábulo como referencia al fenómeno de ferver. Y microbiológicamente y bioquímicamente tenemos que empatarlos en saber que sí es un proceso en el cual se ganan y se pierden electrones. Luis Alberto, adelante, tienes la palabra. Entonces lo más correcto sería desde el punto de vista bioquímico, ¿verdad? Porque se refiere al proceso de la reacción. Así es, pero depende mucho en qué contexto lo estén diciendo. O sea, si tú escuchas a un expositor o algún video de algún profesor extranjero, te va a hablar lo mismo de fermentación, porque en los libros así lo hablan y no se refieren tanto al proceso bioquímico. Pero no hay que espantarnos, solo hay que saber y decir, ah, ok, él está usando la palabra en ese contexto y más sin embargo no olvidar que bioquímicamente significa algo. Así es. Ok, y entonces una vez que ya aclaramos eso, entonces si en el transcurso del curso utilizo la palabra fermentación desde el punto de vista no bioquímico, ya saben y van a decir, ah, ya el profe lo está hablando desde el punto de vista microbiológico. Si lo leen en el libro, si los ven en videos ahí en YouTube, hay muchos, y sobre todo los españoles utilizan mucho el término de fermentación para todo lo que tiene que ver con cultivo con microorganismos. Y obviamente, pues recordando que las fermentaciones reales son las que estudiamos en bioquímica microbiana, que tenemos la fermentación alcohólica, láctica, homoláctica, heteroláctica, acética, propiónica, Es que tampoco no había visto a etcétera, gatos, ¿verdad? etcétera, ¿no? Esas son, de alguna manera, las fermentaciones típicas y por supuesto que aquí también vamos a respetar todo este tipo de, ¿cómo se llama? De conceptos, ¿va? Sin ningún problema. Y obviamente en todos estos procesos pues también hay transferencia de electrones. Ahora vamos a hablar de los grupos de fermentación. Cuando nosotros hablamos de las fermentaciones desde el punto de vista microbiológico, no desde el punto de vista bioquímico, eh, nos encontramos un sinnúmero de procesos. Imagino que ya han de haber empezado algunos a hacer la tarea que subí a Classroom, donde habla que identifiquen algunos compuestos activos en los productos de consumo humano o de consumo cotidiano, y se han dado cuenta que en algunas de las ocasiones, algunos productos lo que tienen son células microbianas, otros tienen enzimas, otros tienen algún metabolito y otros solo es procesos de transformación. Todo proceso donde los microorganismos se ven involucrados pueden caer en estos cuatro rubros. Entonces, los grupos de fermentación que nosotros vamos a estudiar son cuatro nada más, en los que el producto que nosotros identificamos, lo que me interesa son las células microbianas. Y voy a dar ejemplos. Yo ahorita en la mañana me tomé un Yakult. La pregunta aquí es, el principio activo del Yakult por el cual yo lo estoy consumiendo son los microorganismos que están ahí. El Lactobacillus casei shirota, ese es el que me interesa como un probiótico. Entonces a mí no me interesa consumir el Yakult porque es una bebida refrescante, sino porque es una bebida edulcorante o es una bebida energética. No, me interesa para restablecer mi microflora. Entonces, obviamente, lo que estoy consumiendo son células microbianas. Cuando vamos a comprar lo que llamamos la levadura de panificación para hacer pasteles o para hacer masa para pizza, si queremos que esta infle, obviamente compramos levaduras para panificación. Y aquí lo que me interesa precisamente es la levadura. Estoy comprando microorganismos. Entonces, en este caso, el grupo de fermentación al cual pertenecen estos dos productos que puse como ejemplo, es en el que lo que me interesa son células microbianas. Tenemos otro grupo de fermentaciones en el cual lo que me interesa son las enzimas. Si mañana tengo cita en la mañana en el Seguro Social para que me hagan un examen de sangre y entre ellos pedí que me hicieran un examen de glucosa, seguramente los químicos que están ahí en el Seguro Social van a utilizar la técnica de glucosa oxidasa.
La glucosa oxidasa pues es una enzima obtenida de microorganismos y que ahora se vende en un kit para determinar la concentración de glucosa presente en un suero o en un plasma, ya sea de humanos o de animales. Entonces, ahí lo que me interesaba del grupo microbiano no es la célula, sino son las enzimas. Otro caso es si yo quiero enzimas para llevar a cabo un proceso para degradación de algunas cosas, como por ejemplo quiero realizar una transformación de almidones hasta azúcares monosacáridos. Entonces, por ejemplo, puedo producir amilasas y entonces lo que yo obtengo como producto del cultivo del microorganismo son sus amilasas y luego las amilasas las voy a vender. Ese es el principio activo que yo estoy vendiendo. Y estas amilasas son muy importantes. De hecho, en la época en la que entró Fox de presidente, Fox tuvo que nacionalizar la industria de producción de azúcar de caña porque había un severo problema a nivel nacional. ¿Qué pasó con la industria que producía el azúcar de caña en México? Pues resulta que se fue a la quiebra todos los industriales, porque el azúcar o la alta fructuosa, que es con la que se empezaron a edulcorar los refrescos en aquellos entonces y la mayoría de los postres, era mucho más barata. La pregunta aquí es, ¿y cómo es que un jarabe de alta fructuosa es obtenido y por qué es más barato? Pues resulta que en algunos países los tubérculos no son consumidos como son consumidos aquí en México. Por ejemplo, las patatas o las papas son mundialmente conocidas. Todo el mundo se come las papas o las patatas, ya sea de manera directa o en algunos alimentos procesados. Pero las remolachas o los betabeles, el nabo, no siempre son bien consumidos en algunos países y esto, obviamente, las remolachas, el nabo, lo que se conoce como la tapioca también o la yuca en algunos otros países, no son ampliamente consumidos y son tubérculos que son muy ricos en almidones. Y cuando estos tubérculos ricos en almidones se les trae el almidón, a través de amilasas se pueden producir lo que serían glucosas, que son los monosacáridos que componen al almidón. Y ya que tengo la sacarosa a través de una invertasa, pues la convierto en fructuosa, que es el azúcar de las frutas, así decimos, ¿no? Pero ese azúcar de frutas no fue obtenido de una fruta, o sea, no proviene de una manzana, no proviene de una uva, proviene a lo mejor de una tapioca, ¿sí? O sea, de la mandioca, pues seguramente, que es un almidón. Y obviamente al producir fructuosa de almidones, el proceso es mucho más económico que hacer todo el ciclo de la siembra de la caña de azúcar, la extracción de los jugos de la caña de azúcar y luego lo que sería la extracción de todos los azúcares cristalizables, de tal manera que obviamente por eso es más barato utilizar jarabes de alta fructosa. Eso vino a, de alguna manera, a destabilizar la economía de las empresas azucareras mexicanas y el presidente Fox tan pronto entró como presidente, tuvo que nacionalizarlas para regularizarlas y rescatarlas, ¿no? Entonces, para que vean el impacto que a veces tiene las decisiones de los biotecnólogos sobre las economías de otros países, ¿no? O sea, a los biotecnólogos europeos no les interesó todo esto, pero esa es la capacidad de daño que tenemos a veces cuando metemos nuevas técnicas, ¿no? Como cuando alguna vez se instalaron robots en las industrias armadoras de autos y tuvieron que despedir a miles de trabajadores que hacían ese trabajo, de tal forma que luego esos son los impactos de los tecnólogos, ¿no? No nada más de los biotecnólogos. El otro grupo de fermentaciones es en la que se obtienen metabolitos microbianos. Aquí no me interesan las células y no me interesan las enzimas de los microorganismos. Lo que me interesan es un producto metabólico del crecimiento de ellos. El más famoso de los productos metabólicos de los microorganismos es el etanol. ¿Por qué es el más famoso? Porque no hay ahorita persona mayor de 13 años que no haya estado en contacto con eso, ¿no? O sea, realmente ya en alguna ocasión ya, y podríamos decir que hasta los menores de 5 años han estado en contacto con eso y no porque se lo hayan tomado, sino por alguna herida, algún raspón, ya su mamá ahí le puso etanol en la herida, ¿no? Entonces,
es el que de alguna manera se ha utilizado y es el representativo de estos metabolitos. Pero existen otros metabolitos microbianos que pueden ser utilizados, como puede ser el ácido cítrico. El ácido cítrico es de los más famosos también, porque el ácido cítrico se utiliza en la industria textil, se utiliza en la industria alimentaria, se utiliza en la industria farma, se utiliza en la industria médica. Ejemplos de la industria médica, ustedes alguna vez han escuchado que se conforman hilos para sutura que son internos y se reabsorben. Obviamente estos hilos al inicio les llamaban catgut, se sigue llamando catgut, que la traducción es intestino de gato, ¿no? O sea, tripa de gato, ¿no? Ahora no son de tripa de gato, pero son de polímeros bioasimilables. Esto quiere decir que se desintegran y se absorben. Uno de esos biopolímeros es el ácido cítrico. Otro ejemplo del uso del ácido cítrico en la industria, esa es en la industria médica, en la industria farma se utiliza mucho en todos los medicamentos efervescentes, en el Alka-Seltzer o en el sal de uvas, que cuando ustedes le ponen agua, reacciona el ácido cítrico que está en estado sólido con el bicarbonato y produce burbujas de CO2. Otro ejemplo del ácido cítrico, bueno, pues puede ser en la industria de los alimentos, si ustedes se comen un miguelito, un tajín o algún pelón pelo rico, tamarroca y todas esas cosas tienen altos contenidos de ácido cítrico, que es lo que hacen este ácido. Y por último, los procesos de transformación. Los procesos de transformación quiero que quede claro que es para producir un compuesto que de manera natural el microorganismo no produce, ¿vale? Ese es el punto, ¿eh? Que de manera natural el microorganismo no produce. Porque cualquiera pudiera decir, maestro, mire, yo sé que el proceso de transformación de la glucosa a través de un microorganismo da etanol. No, sí, pero eso lo hace de manera natural el microorganismo. Pero si el microorganismo es productor de un componente que normalmente no produce, entonces podemos hablar de un proceso de transformación. Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos de los 4 rubros que nosotros hablamos. Cuando hablamos de lo que es producción de células microbianas, pues aquí podemos ver que hay diferentes productos. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en esta fotografía, pues vemos a las levaduras, que es de alguna manera el elemento más vendido a nivel mundial. Después de la levadura vienen todo lo que son los probióticos. Los probióticos, obviamente, son todos aquellos alimentos que contienen microorganismos que restauran la microbiota intestinal. Y aquí podemos ver ejemplos de levadura panificable. Aquí, por ejemplo, en México existe una empresa que se llama Leviatán y Flor. Ellos producen la levadura para la gran mayoría de todos los panaderos que hay en nuestro país. Leviatán y Flor se encarga de eso, pero también hay levadura de panificación marca Royal, que la podemos encontrar en el supermercado, o esta que podemos ver aquí en la fotografía, ¿no? Donde la levadura está deshidratada y esta levadura tantito entra en contacto con agua y nuevamente toma su actividad metabólica. Otro de los que tenemos son probióticos. Aquí tenemos el Florastor, que también son microorganismos, y que es un probiótico en unas tabletas masticables para incrementar la flora intestinal, que por lo general son lactobacilos o streptococcus, que son de alguna manera los que restauran la flora intestinal. Las levaduras se utilizan poco, se utilizan más para procesos diarreicos, para limitar esto, como la levadura Z, que se produce por los laboratorios Columbia, pero principalmente ya se utilizan mucho lactobacillus, ¿no? Los lactobacillus lactis o los lactobacillus casei, y definitivamente hay un sinnúmero de especies. En el ejemplo de las enzimas, bueno, pues las más socorridas en la actualidad y las que tienen mayor impacto económico en nuestra sociedad son aquellas que están integradas a los detergentes. La diferencia entre un detergente biodegradable y un detergente biológico es que el detergente biodegradable es aquel que no es recalcitrante con el medio ambiente. Quiere decir que cuando se vierte al medio ambiente ese detergente o ese jabón, es fácilmente degradable por las bacterias del suelo. Pero un detergente biológico puede ser recalcitrante, sin embargo. La diferencia entonces de este detergente que dice aquí biológico es que contiene enzimas
¿Qué enzimas contienen los detergentes? Bueno, las principales enzimas son las amilasas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué las amilasas? Porque la gran mayoría de los alimentos que nosotros consumimos tienen almidones y casi siempre la ropa de nosotros, los manteles y todo lo que tiene que ver con la cocina, se mancha justamente con estos almidones modificados. Y ustedes dirán, ¿y a poco comemos mucho almidón, maestro? No, yo no. Pues le diría que el jamón, las salchichas y la mayoría de los embutidos tienen altos contenidos de almidón. Basta que ustedes agarren al rato que termine la clase unas salchichas de las que su mamá compra o el jamón que su mamá compra y para saber qué tanto almidón tiene, tomen isodine de ese isodine bucofaringio con lo que hacemos las gárgaras y que tiene yodo y pónganle una gotita a la salchicha o al jamón. Si la salchicha y el jamón se torna de color azul, tiene poco almidón. Si se torna de color negro, pues prácticamente están consumiendo puro almidón, prácticamente no tiene proteína. Y ahí ya tenemos almidones modificados. Al inicio de la primera clase hablábamos de que a veces nos comemos alimentos que creemos que tienen crema y que tienen mermelada. ¿Se acuerdan que hablamos del gansito famoso? Y les decía que no, son almidones modificados. Bueno, pues así las mermeladas, algunos jugos, todos tienen almidones modificados que hacen que sean más espesos o tengan ciertas consistencias y es con lo que más nos manchamos la ropa. Entonces, la industria de los detergentes sabe que si le pone amilasas a sus detergentes, las manchas salen muy fácilmente porque ya las amilasas hidrolizan directamente el almidón de las fibras. Algunos otros detergentes que se dice que renuevan la ropa tienen celulasas. No sé si han escuchado que dicen, cada vez que lavas tu ropa queda más nueva. No, no es cierto, no queda más nueva. Lo que pasa es que las celulasas van desgastando las capas externas, que son las capas desgastadas, y va exponiendo nuevas capas de la tela a través de la acción de las celulasas. Tampoco crean que si dejan ahí remojando 2 días su pantalón de mezclilla, que es puro celulosa, porque es de algodón, se les va a deshilachar. No, no le va a pasar nada. Tampoco tienen tantas amilasas para hacer esas actividades, pero obviamente son de las dos enzimas que se utilizan ampliamente. Algunos detergentes mezclan proteasas para que de alguna manera todos las personas que trabajan en ¿cómo se llama? En el ámbito del manejo de cocinas industriales con altos contenidos de proteínas que manejan ahí, se pueda quitar las manchas de proteínas fácilmente. Diana Laura, adelante, tienes alzada tu mano. Sí, en esta clasificación entrarían los ablandadores de carne. Es correcto, los ablandadores de carne son proteasas inespecíficas obtenidas por microorganismos. La gran mayoría de los ablandadores de carne tienen que ver con la papaína y la bromelaína. La papaína es obtenida de las semillas de la papaya y la bromelaína de las cáscaras de la piña. Entonces, cuando es por papaína o bromelaína, no es por microorganismos. Pero si estamos hablando de los microorganismos, entran justamente en este grupo de productos en el que son enzimas lo que me interesa. Gracias, profesor. ¿De qué? Y también otro tipo de enzimas. Bueno, y terminando con los detergentes, me acuerdo que en la primera clase les dije que si algún día no tenían que hacer un fin de semana, se compren una bolsa de detergente biológico, sobre todo lean que diga que contiene enzimas, ¿sí? Y empiecen a ver los granulitos, ¿no? Los granulitos blancos, los granulitos azules y los granulitos grises, y pónganse a separarlos, ¿no? Para que se den cuenta la proporción con la que vienen y ahí pueden encontrar enzimas como principalmente amilasas, después las celulasas y algunos con proteasas. Otro producto que se vendía ampliamente hace algunos años, ya actualmente ya no se utiliza mucho, es lo que serían las lactasas que vemos aquí en esta diapositiva. Vemos una cajita que habla de las lactasas de la marca Nutira y que son masticables. ¿Cómo funcionaban estas lactasas? El asunto es que son betas galactosidasas para las personas que son intolerantes a la lactosa.
Y funciona de tal manera que cuando una persona va a consumir leche que no sea deslactosada, o sea, que sea leche entera, pues ya sea previo o posterior a ello, pues se avienta sus pastillas masticables y ya en el intestino grueso, que es donde se lleva a cabo la degradación por las bacterias, pues ya no llega la lactosa. Las personas que son intolerantes a la lactosa, como no la podemos metabolizar o no la podemos hidrolizar, llega completa al intestino grueso, se encuentra con bacterias ahí y esas bacterias, pues al llegar la lactosa, pues imagínense qué producen, ¿verdad? Producen crecimiento de las células, producen muchos gases y es por eso que las personas dicen, ay, siento unas colitis y siento que se me está inflamando el intestino, pues precisamente se está acumulando gases por la utilización de la lactosa. Más sin embargo, con la utilización de estas tabletas masticables, pues es mucho más cómodo, ¿no? Imagínense que por primera vez el novio o la novia los invita a conocer a sus papás y son ustedes intolerantes a la lactosa y su mamá hizo crema de zanahoria con leche entera. Ni modo que le van a decir, ay, no, ceñito, yo no le puedo comer eso, no se lo manejo por el momento, porque luego al rato voy a tener retortijones. Entonces, pues te aguantas, ¿no? Y te comes lo que la suegra te invitó y pues ya luego sales corriendo a la farmacia y dices, me da unas tabletas masticables de lactasa, por favor. Pero ya esto les decía, esto ya no es muy común actualmente porque como hay una gran variedad de leches deslactosadas, entonces lo más común ya es ir al súper y comprar leche deslactosada. Esto sucedía cuando no había esa gran variedad. Y bueno, pues aquí en la fotografía vemos así como la materia seca donde están las enzimas, puede ser cualquier tipo de enzimas y así es como se adicionan a cualesquiera de los productos. Luego vienen el grupo donde lo que me interesa son los metabolitos. Si se dan cuenta aquí, adelante Paola, Diana Patricia, perdón, Diana Patricia. Sí, entonces, ¿es diferente un detergente biodegradable que uno biológico o esa diferencia, o bueno, o había más otro tipo de detergente que no Sí, la diferencia, acuérdate, era Diana. biodegradable, que como... Sí, Diana, la diferencia es detergente biológico, es aquel que tiene enzimas que te ayudan a lavar mejor la ropa. Ese es el biológico. Y el detergente biodegradable es aquel que se puede degradar en el medio ambiente de manera muy rápida. Ese no ok. tiene enzimas, y ese no Ok. tiene enzimas. Entonces sí, ¿Sí? lo escribí bien. Ya. Listo, gracias. Ok. ¿De qué? Pilar, adelante. Disculpe, No te ¿me escuchamos, escucha? Pilar. Ahí sí, ahí sí. Ah, ya. Disculpe, entonces, por ejemplo, como dice que se han dejado de producir esas tabletas masticables, pero a nivel industrial o como producción, ¿usted qué considera que es más factible en cuanto a costos y el proceso? O sea, acerca bueno, el proceso para que la leche sea deslactosada o fabricar esas tabletas. Es mucho más costeable para cualquier industria venderle directamente a las industrias para que te vendan la leche deslactosada, porque ellos crean los mercados más rápido y tú, si tú fueras el biotecnólogo, no tendrías que promocionarte ni vender tus tabletas ni establecer nada. Tú se lo vendes a granel, por ejemplo, al Pura o al Lala. Ellos lo van a utilizar a gran escala y tu producto va a andar prácticamente en todo el país o en muchos países. Y entonces es mucho más rentable venderle a la industria que venderle al usuario, porque el usuario en muchas ocasiones tiene la libertad de decir, ay, me aguanto los retortijones y no me compro las tabletas, porque con una tableta que me coma hoy tengo que comprar toda la caja y la caja vale 200 pesos. Entonces, a veces es muy conveniente venderle a Lala o al Pura y que ellos entonces vendan la leche deslactosada. Ah, ok. Gracias, profesor. ¿De qué, Pilar?
Ok, y continuando, bueno, pues vemos aquí los metabolitos microbianos. Recuerden que los metabolitos microbianos son todos aquellos metabolitos en los cuales el producto que produce el microorganismo lo hace de manera natural, o sea, ya está en su genoma el producirlos y es un proceso propio del microorganismo. ¿Estamos? El que encabeza la lista es el etanol. Y ahí les pongo una fotografía, ya nada más para que vayan palomeando y digan este ya, este sí, este no, ¿va? Entonces, obviamente, el etanol es el de mayor impacto económicamente en la biotecnología. De hecho, es el primero de los metabolitos, ¿sí? No hay un metabolito más utilizado en el mundo que no sea el etanol. Posteriormente viene el ácido cítrico, que de igual manera ya hablamos de su uso en diferentes industrias. Y también los que más se han utilizado es la acetona y butanol como disolventes en las industrias textiles. Muchos de los eh, pigmentos que se utilizan para teñir los pantalones, la ropa, necesitan disolventes que no sean tan agresivos y utilizan obviamente la acetona y el butanol. Dentro de los metabolitos que son para productos alimenticios o farmacéuticos, el más conocido es el ácido glutámico. Si a ustedes les gusta ver televisión, hay un comercial que dice, no importa si eres mi rey o godín, échate tu shot de Sucrol, no sé si lo han visto, y es un comercial donde están unos chavos en una alberca, ¿no? Y dice, perdón que lo diga como lo dicen, pero así lo dicen en el comercial, dicen, Sucrol es lo de hoy, güey, no sé si han escuchado ese comercial, pero si no, véanlo, lo anuncian prácticamente todos los días, de tal manera que el ácido glutámico, al ser un precursor, fíjense bien en esto, es un precursor de los neurotransmisores, entonces obviamente es muy consumido para tener una concentración mayor y tener una capacidad retentiva mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que si se avientan un shot de Sucrol justo antes de una desvelada, justo después de una pachangota y todo, su estado de alerta es mejor que tomarse un Red Bull y un Monster y todas esas cosas que traen taurina y traen un alto contenido de glucosas y nada más los acelera y los aloca un rato, ¿no? Entonces, el ácido glutámico es uno de esos compuestos que son potenciadores de sabor, pero también que son precursores de neurotransmisores. También tenemos a las lisinas, que pues, es un aminoácido que tiene un gran poder alimentario y también es muy utilizado en la industria. Y los polisacáridos, obviamente, la xantana vino a resolver los problemas de espesamiento de la mayoría de los alimentos. Cuando nosotros consumimos una salsa que puedan venir, no sé si sus mamás o ustedes mismas son fanáticas de la comida rápida, de esa que se hace en un abrir y cerrar de latas, se van a dar cuenta que muchos, por ejemplo, los chilaquiles, que ya vienen con sus salsas preparadas, morita, verde, roja, ya vienen listos nada más para que corten la bolsita de salsa, la calienten, le echen los totopos que trae y en 5 minutos ya tienen unos chilaquiles. Bueno, esas vienen espesadas con polisacáridos, que son las gomas xantanas. Las mermeladas también son espesadas con gomas xantanas. Por eso mi interés en que la primer tarea que les dejé es identificar la gran cantidad de productos que produce la biotecnología y que ustedes usan en su vida diaria, para que de alguna manera puedan saber y digan, ah, mira, estos chilaquiles que me voy a comer traen esto. Ay, mira, este gansito gol que me voy a comer trae esto. Ay, mira, este tajín que me estoy comiendo trae esto. Ay, pues esta Profesor, inyección que me están poniendo de penicilina también es de por microorganismos. Y entonces todo lo que ustedes consuman prácticamente se van a dar cuenta que tiene ese origen. Luego tenemos metabolitos microbianos 2, porque los diferencié entre los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Dentro de los cuales, bueno, pues tenemos, dentro de los metabolitos secundarios, pues tenemos todos los antibióticos. Obviamente, muchos de nosotros ya hemos utilizado por algunos años antibióticos, ya sea más de una vez por año. Seguramente cuando eran niños usaban más. ¿Por qué? Porque a cada rato
nos enfermábamos que del catarro y que nos dio no sé qué y que nos dio no sé cuándo. Y obviamente en los metabolitos secundarios podemos decir que los antibióticos son los de uso más indiscriminado, a pesar de que ahora solo se venden con receta médica. De todas maneras, basta nada más que me pare en el CIMI, pague ahí mi consulta de 30 pesos y el doctor me da hasta 3, 4 antibióticos diferentes, ¿no? También tenemos los antifúngicos como la grisiofulvina o la pepstatina, que es para el tratamiento de las úlceras, la ciclosporina, que es un inmunosupresor, y obviamente la crestatina y la bestatina, que son para tratamientos del cáncer. Todos estos metabolitos son producidos por microorganismos, todos, obviamente por diferentes microorganismos, pero es el claro ejemplo de cuando lo que me interesa obtener del microorganismo es un metabolito microbiano. Y posteriormente tenemos el último, que es los procesos de transformación. Voy a volver a aclarar. Los procesos de transformación son aquellos que no se dan de manera natural en los organismos. ¿Cómo es entonces que metimos a los microorganismos a estos procesos de transformación? Todo es por hallazgo, ¿sí? Así como decimos, iba al súper y me encontré las zapatillas que andaba buscando desde hacía 3 años. Desde que cumplí 18, traía yo en mente y me las encontré. Así pasa con los microorganismos, ¿no? En el sentido de que son serendipias que nos vamos de alguna manera encontrando de manera casuística. Y aquí les platico un poco de la historia de este proceso de transformación. Y resulta que la cortisona, que es un esteroide, y obviamente que esta cortisona es un inmunosupresor, obviamente su precursor es la progesterona, como podemos ver aquí en la diapositiva. Y esta progesterona es utilizada como precursor en la industria química de síntesis, quiero decir, ¿sale? Y esta industria química de síntesis heterocíclica produce a través de 37 etapas, imagínense, de química heterocíclica, donde se utilizan compuestos altamente contaminantes, altas temperaturas, presiones, ¿cómo se llama? Algunos de los activadores son recalcitrantes. Producir 1 gramo de cortisona bajo esas condiciones cuesta $200. 1 gramo, $200. Obviamente 1 gramo de cortisona, pues obviamente $200 cualquiera diría, no, pues no está tan caro por las cantidades que se administra cuando ya va a ser medicado. Y decimos, sí, no es tan caro, pero vale $200 1 gramo a través de síntesis química. Pues resulta que los microorganismos pueden ayudar a hacer esta síntesis mucho más fácil. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que los químicos orgánicos que estaban tratando de reducir el número de las etapas en las cuales se obtiene la cortisona, en un fin de semana dejaron el experimento a medias y creyendo que los experimentos químicos no se alteran por la presencia de microbiotas, regresaron y el lunes siguiente ahí estaba creciendo un hongo. Ahí flotando estaba un hongo en su matraz. Obviamente lo vieron y dijeron, ah, mira qué chistoso, cuando un químico ve un hongo aeróbico creciendo en una superficie líquida, pues le da mucha risa y a mucha gente, si tiene un tanto ganas de divertirse y lo único que tiene para divertirse es su experimento, pues así como que, ah, mira, es una isla como peluda, mira, ahí va, y si la muevo se mueve, y ay, qué chistoso. Pues no faltó que ese químico tenía un amigo que es, bueno, en ese entonces hablamos de que era microbiólogo, y lo que le dijo, pues es un hongo. Y le dijo, ¿y qué hace un hongo aquí en mi experimento? Y le dijo, pues algo creció, algo hizo ahí el hongo. Y el químico dijo, ¿de veras? Pues déjame ver qué hizo este hongo aquí por mi experimento. Y lo que encontró es que el hongo era primeramente Rhizopus arizus. Después observó que la progesterona que había dejado en el matraz ya no existía, ya no estaba la progesterona. Entonces, pues a manera de cosa chusca, yo diría, pues ha dicho, ¿y ahora qué le hizo tu hongo a mi progesterona? ¿Por qué se desapareció? Y encontró que el hongo había transformado a la progesterona en 11 alfa hidroxiprogesterona. Pero
una vez que ya la convirtió el hongo a la progesterona en 11-alfa hidroxiprogesterona, ya no la pudo metabolizar más porque no tenía la maquinaria enzimática para hacerle otra cosa. Es como cuando agarramos un trozo de plástico y nos los queremos comer, ¿no? O sea, el plástico no forma parte de nuestra dieta. Y aunque ustedes digan, sí, yo la sopa Maruchan me la como con todo y el unicel, profe, ok, está bien, será parte de la dieta, pero no la asimilamos. Entonces llegó el momento que el hongo que transformó la progesterona la dejó como 11-alfa hidroxiprogesterona. Y ese compuesto ya no lo pudo seguir metabolizando el hongo y ahí lo dejó. ¿Qué fue lo que observó este químico? Lo que observó es que solo le faltaban 11 etapas para llegar a cortisona. O sea que el hongo le adelantó prácticamente 26 etapas en su proceso, en un fin de semana, cuando él se tardaba casi 15 días en hacer todos esos pasos. Dijo, a ver, ¿cómo estuvo? O sea, el hongo agarró mi progesterona y me adelantó 11 pasos. No, pues qué hongo tan más maravilloso. Y entonces, hoy en día se utiliza a Rhizopus arizus para que transforme a la progesterona en 11-alfa hidroxiprogesterona y producir cortisona bajo ese mecanismo cuesta a $6 el gramo. Si se dan cuenta, bajó de 200 pesos el gramo a $6. Y esto se convierte en un proceso de transformación, o sea, el microorganismo toma un componente y lo transforma en otro, más sin embargo no lo utiliza. ¿Por qué? Porque no forma parte de, es como nosotros, ¿no? Si agarramos el plástico y lo queremos comer, pues nada más lo vamos a dejar todo mordisqueado y a lo mejor ya lo dejamos, vamos a decir, pulverizado, ¿no? De tantas mordidas y cualquiera diría, mira, ya aquí el QVP dejó esta unicel donde venía la Maruchan, ya me lo dejó hasta en trocitos y con su saliva ya le quitó todas las impurezas que tenía embarrado de la sopa Maruchan. Entonces se dan cuenta, nosotros mismos a veces hacemos procesos de transformación sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, cualesquiera de los productos que nosotros nos encontramos en el mercado, vamos a caer en esos 4 procesos de transformación, ¿va? Ahora vamos a hablar de cuál es la relación de la biotecnología con otras áreas. Me acuerdo que cuando nos presentamos, alguien dijo, a mí me gustaría conocer la relación de la biotecnología con las otras áreas. Bueno, pues es inmensa, es inmensa e incalculable la relación que puede tener la biotecnología con diferentes áreas. Y no hay mejor manera de presentarla más que de esta que estamos viendo aquí, en una especie de flor, donde la biotecnología está en el centro y todas las áreas se encuentran entrelazadas. Si pusiéramos todas las que se entrelazan, en realidad no veríamos una cosa muy bonita, porque obviamente son tantas las áreas que se entrelazan que obviamente no se podría ver la, la relación que se tiene con todo ello, ¿sí? De tal manera que lo que podemos observar es que, por ejemplo, cuando hablamos de que la biotecnología es la aplicación controlada y deliberada, pues obviamente, si se dan cuenta, nace de diferentes disciplinas, como puede ser la biología estructural, la fisiología vegetal, la bioquímica, la biología celular, la inmunología, la ingeniería bioquímica, pero si se dan cuenta, todas ellas también están entrelazadas entre sí, de tal manera que la ingeniería bioquímica y la inmunología se entrelazan en ellas para dar aportes a la biotecnología. Entonces, imagínense que nosotros queremos producir un anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los biosimilares que se utilizan hoy para el tratamiento de cáncer, como el Tomacilab o el Trazamilab, todos estos que tienen un costo en el mercado impresionantemente alto, ¿sí? Valen hasta 10,000, 20,000 y algunos en Farmacia San Pablo hasta 50,000 pesos una inyección. Y entonces decimos, imagínate eso, bueno, pues lo podemos producir los biotecnólogos a través del uso de la inmunología con lo que sería la bioquímica y la biología celular, que son las 3 áreas que están aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito saber biología celular para poder producir algo que sería un anticuerpo monoclonal, pero si no conozco de inmunología, no voy a saber cómo es ese anticuerpo monoclonal, y si no conozco de los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en esas células,
pues entonces obviamente no lo voy a producir con éxito. Más sin embargo, yo tengo que utilizar ahora herramientas como puede ser la reología o la ingeniería bioquímica, pues para generar las condiciones para que esas células se cultiven y produzcan a gran escala. De tal forma que ese es un ejemplo. O si nosotros queremos replicar el ejemplo que platicábamos algún día acerca del cristal paraesporal del Bacillus thuringiensis que se volvió un bioinsecticida, bueno, pues aquí tenemos a la fisiología vegetal, ¿sí? Y esta fisiología vegetal con la ecología microbiana de suelos, para que hablábamos del Agrobacterium tumefaciens, si se acuerdan, ¿sí? Y la mezclamos con la microbiología que tenemos en este extremo y entonces empezamos a generar todos esos conocimientos o esos principios básicos para que la biotecnología los explote. De tal manera que eso nos va a ayudar. Y si esas son las bases de la biotecnología, la pregunta es, ¿la biotecnología a quién ayuda entonces? Si la biotecnología recibe todos estos conocimientos y ¿a quién ayuda? Pues la biotecnología ayuda a todo aquel que plantea una necesidad y finalmente la obtenemos. ¿La industria de los detergentes fue ayudada por la biotecnología? La respuesta es sí, ahí están los detergentes biológicos o los biodegradables. ¿La industria energética utiliza la biotecnología? Claro, pues están todo el gasol o los biocombustibles. La industria de los plásticos, pues ahí tenemos los PHAs, los PHBs, que son bioplásticos. La industria de la medicina, la industria farmacéutica, todas estas áreas del desarrollo humano han utilizado productos generados por la biotecnología. Y si ustedes quieren ir más allá y pensar, bueno, a mí la biotecnología, ¿en qué me puede ayudar? Bueno, pues plantéense una pregunta que pueda ser resuelta por el uso de microorganismos y ahí va a estar, ¿no? Como en algún momento les dije de forma chusca, ¿no? O sea, de repente alguien les dice, oiga, fíjense que tengo un proyecto de tesis que se llama descubrir las enzimas, los inhibidores de las enzimas de las termitas, ¿no? Y alguien dice, ay, como para qué quiero saber cuáles son los inhibidores de las enzimas de las termitas. Bueno, pues algún día alguien va a plantear la necesidad de detener el deterioro de grandes iglesias o grandes marcos de obras de arte que están siendo degradados por termitas y pues si le ponen esas sustancias inhibidoras, la termita ya no va a actuar ahí. Y de forma caricaturesca, está aquí en la diapositiva un grupo de cavernícolas, ¿no? Donde tenemos a dos grupos. Tenemos al grupo de la izquierda, que son los que hacen ciencia básica. Vean, aquí tienen unos, con el cursor estoy señalando, tienen unos dibujos en una roca y lo que estos cavernícolas acaban de crear fue un círculo hueco que no saben para qué sirve, pero ellos ya lo diseñaron. Esa es la ciencia básica. Y uno de ellos le pregunta, dice, ¿y para qué puede usar esto? Y le contestan los cavernícolas de la izquierda, no sabemos lo que hacemos, es investigación básica, ¿no? Y entonces contesta el cavernícola de la derecha, dice, qué bonito, nosotros nos matamos empujando piedras, arrastrando animales salvajes, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Entonces esa es la diferencia entre la ciencia básica y la biotecnología. ¿Por qué? Porque obviamente la ciencia básica genera cosas que a veces no sabemos en qué las vamos a utilizar, pero alguien algún día las tuvo que descubrir por nosotros, ¿sí? Yo me imagino que cuando estábamos hablando de antibióticos, el primero dijo, ah, mira, acabo de descubrir un antibiótico, ajá, sí, ¿y cómo para qué? Y después alguien ya le dio su aplicación real en la medicina, de tal manera que esa es la diferencia de la ciencia básica y la ciencia aplicada. De los procesos típicos de fermentación, una de las cosas que es importante que nosotros analicemos es qué tienen los procesos de fermentación, cómo están constituidos, cuáles son los principios básicos y cuáles son las etapas de un proceso de fermentación. Aquí nuevamente estoy haciendo alusión al vocábulo de forma microbiológico, no desde el punto de vista bioquímico, ¿no?
en el proceso típico de fermentación, de tal manera que cuando ubico industrias fermentativas, entonces voy a ubicar que estas industrias deben de tener 4 etapas. No todas tienen estas 4 etapas, la gran mayoría solo tiene 3, pero la idea es que tengan 4 etapas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas etapas? La primera es la propagación de cultivos. Esa es la primera etapa. ¿Por qué? Porque si me digo que soy una empresa biotecnológica o soy una bioindustria, lo primero que debo de tener es un área para producir mis cultivos, porque a fin de cuentas todo lo que voy a generar proviene de un organismo, ya sea macro o ya sea micro. En nuestro caso, que estamos aprendiendo biotecnología microbiana, entonces tendremos que hablar solo de microorganismos. Y entonces siempre tendrá que haber una propagación de cultivos. No dice de microorganismos porque cultivos pueden ser células Vero, pueden ser células Heb, o puede ser cualquier tipo de células de origen animal o vegetal, o pueden ser protozoarios, rotíferos, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda etapa de los procesos de fermentación, pues obviamente es el proceso de fermentación, que en realidad es el proceso de producción, ¿sale? Donde vamos a generar el compuesto que me interesa a gran escala, ya sea un pigmento, ya sea un metabolito, ya sea las células mismas, una enzima, etcétera, etcétera. O sea, los 4 grupos de los cuales hablamos hace un momento. La tercera etapa son los procesos y operaciones de separación y purificación. La biotecnología, al igual que muchas ramas de la manufactura, tienen un proceso de producción y hay un proceso de separación, donde vamos a elegir lo que realmente nos interesa. Una de las primeras cosas que nos vamos a preguntar, ok, ya hice una fermentación a gran escala, ahora la pregunta es, ¿el producto que a mí me interesa recuperar, dónde está? ¿En la célula o en el sobrenadante? Si es un producto que se excreta al medio de cultivo, entonces lo tengo en el sobrenadante. Un claro ejemplo, pues son los antibióticos. Los antibióticos se excretan al exterior del medio. Un ejemplo de cuando son metabolitos que están dentro pueden ser muchas enzimas, porque hay otras enzimas que son extracelulares. Las amilasas, proteasas, celulasas son extracelulares, pero todas las enzimas, por ejemplo, de ciclo de Krebs, de glicólisis o de biosíntesis de beta-caroteno son intracelulares, de tal manera que depende mucho dónde quiero o dónde está el compuesto que yo voy a obtener. Y por último, que todos debieran tener, y no todos tienen, es el tratamiento de efluentes. La gran mayoría de las empresas tienen los 3 primeros y lo que hacen es buscar la forma de eliminar sus efluentes a través de la red municipal. ¿Y cómo le hacen? Pues obviamente andan en la madrugada conectándose a la red municipal y haciendo sus descargas de manera vamos a decir, fraudulenta y escapándose de la ley porque no pueden vertir sus efluentes a menos de que los efluentes tengan una demanda bioquímica de oxígeno muy baja, o sea, que no tengan tanta materia orgánica, que sea prácticamente agua si la pueden vertir a los drenajes, porque si no, los drenajes se contaminan. Y bueno, esta es una ventana de oportunidad. Si alguno de ustedes dice, híjole, es que ahora para inventar nuevos trabajos, ya todo está inventado. Es lo malo de haber nacido ya cuando la humanidad lleva más de 7,000 años establecida, ya, o sea, inventar algo nuevo no es posible. Bueno, aquí hay una ventana de oportunidad para muchos de ustedes, porque si se reúnen entre ustedes y dicen, vamos a poner nosotros una planta de tratamiento de efluentes, órale, y vamos a identificar empresas que no lo tengan y nosotros les hacemos su tratamiento de efluentes. Es como decir, vamos a crear una empresa recolectora de basura, porque hay unas colonias donde el de la basura pasa cada 3 días y se acumula mucho la basura. No, 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 y es más, hasta por WhatsApp, que la señora nos mande en WhatsApp, oiga, aquí tengo una bolsita de basura, nosotros vamos, ¿no? Mandamos chavos con bicicletas o en patines, así como si fuera Didi o Rappi, no sé cuándo, y órale, le recogemos su basura y le cobramos por kilo. Por cada kilo de basura que pasemos nos paga 5 pesos. Esa sería una especie de esto, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de esas operaciones,
A veces lo vemos así muy fácil, decimos, pues ya me las aprendí, son 4, ¿no? Es propagación de los cultivos, fermentación, procesos y operaciones de separación y purificación y tratamiento de efluentes. Porque además esta es pregunta de examen, por supuesto, no se les olvide para mantenerlos atentos, ahí van las preguntas del examen. Pero estas, obviamente hay que desarrollarlas, no nada más es agarrar y decir, pues ya la tengo, son esas 4 etapas y eso es lo que voy a contestar en el examen, no. La primera etapa que tenemos que ver es que propagación de los cultivos, aquí lo que tenemos que tener es un abasto de células viables, ¿sí? Y además de que sea un abasto de células viables, tienen que estar fisiológicamente activas. Entonces, la propagación de los cultivos no nada más es de cultivar y cultivar y cultivar, no, debemos tener una cepa viable en cantidad suficiente y que estén fisiológicamente activas. ¿Por qué en cantidad suficiente? Porque si yo quisiera agitar, imagínense, agitar mi leche con chocomil con un palillo, pues en realidad no es tan suficiente porque no va a generar un vórtice, un palillo. A lo mejor después de 10 horas sí ya empiezo a generar un vórtice, ¿no? Pero entonces tienen que ser siempre cantidades suficientes. Entonces, si lo hago con una cuchara, pues es más rápido que con un palillo. Lo mismo es, si yo una fermentación le empiezo con una bacteria, me voy a tardar muchas horas en que haya las suficientes bacterias para que se genere mi producto, que si empiezo con un abasto grande. Entonces, la propagación de los cultivos es muy importante. Después pasamos a lo que es el proceso fermentativo o la producción. Si se dan cuenta, aquí empieza desde la parte inferior donde dice materias primas. Las materias primas, déjenme decirles ahorita, en biotecnología, la verdad es un verdadero dolor de cabeza las materias primas. La biotecnología es una aplicación industrial a gran escala. Difícilmente los biotecnólogos se dedican a producir cosas en pequeñito, a menos de que estemos hablando de hormonas, ¿no? O como de en la escuela, ya ven que en la escuela producen el factor de transparencia y todas estas cosas que venden. Entonces, a lo mejor eso sí son cosas chiquitas porque la actividad que tienen se magnifica. Y vender hormonas, pues obviamente no vamos a hacer fermentadores de 10,000 litros para producir hormona del crecimiento humano. Basta con fermentadores de 2, 3 litros para producir grandes cantidades. Pero la gran mayoría de los procesos que nosotros nos imaginamos son a gran escala. Imagínense de qué tamaño tiene que ser un fermentador para producir toda la cerveza que consumen los mexicanos al año. La cervecería Modelo, obviamente la que está aquí en Lago Alberto, tiene fermentadores más o menos de 100,000 litros. ¿Se imaginan? 100,000 litros. Obviamente no son suficientes. 100,000 litros nos los echamos de volada en un carnaval o en un clásico América Chivas. Ahí nos andamos echando 100,000 litros de cerveza sin ningún problema, ¿eh? Obviamente deben de hacer procesos muy grandes y ahora imagínense cuánta materia prima deben juntar. Entonces, lo que es la cebada, pues obviamente le llega por toneladas y toneladas y toneladas. De tal manera que cuando pensamos en las materias primas para la industria biotecnológica, no pensamos en cosas que se vendan en el proveedor científico o en Díbico o en BBL, cosas de ese estilo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no son los famosos frasquitos de medios de cultivo que ustedes han visto en biológicas en la mayoría de los laboratorios microbiológicos. Las materias primas en la biotecnología son materias primas que por lo general vienen del medio ambiente y de procesos industrializados. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero proteína de origen animal para poder cultivar microorganismos a gran escala. La pregunta es, ¿dónde comprarían esa proteína? ¿A poco se irían a comprar de estas del General Nutrition Center, ¿no? Donde venden hidrolizados de caseína o hidrolizados de ovoalbúmina para hacer los fisicoculturistas. No, porque nos saldría carísimo comprar ese tipo de proteína. Entonces, lo más fácil es irnos a la industria que produce alimento procesado para animales. Todos los que tienen mascotas saben que algunas mascotas o la gran mayoría de las mascotas comen croquetas.
Y esas croquetas, pues obviamente están fabricadas, porque ahí lo dice, con proteína de origen animal, proteína de origen vegetal, porque hasta traen así como un pescadito y traen un trocito de carne y cosas de ese estilo. Bueno, pues esas industrias, la carne la convierten en pulverizados. Y entonces los microbiólogos van a esos lugares y ahí compran sus proteínas. Pero una vaca no es igual a la vaca 2 y a la vaca 3 y a la vaca 4. Entonces, obviamente, las características de estos componentes que nosotros compramos son diferentes. ¿Por qué? Porque normalmente se convierten en productos no estandarizados. A ver si me di a explicar. Cuando yo hago una materia prima y siempre la materia prima es igual, se dice que la materia prima está estandarizada, o sea, siempre es igualita. Pero cuando no está estandarizada, entonces la materia prima no siempre es igual. Yo me imagino que ustedes han comido muchas veces carne de res y hay días que la carne sale blandita y hay días que la carne sale muy dura. Hay días que sale con muchos nervios y no porque esté nerviosa de que sea la primera vez que se la van a comer, no, no, me refiero a con muchos pellejitos y cosas de ese estilo. Y otras veces sale muy limpia la carne. Y eso depende pues también del tipo de res, de la parte de la res que les dieron su bistec, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que tomen en cuenta es que las materias primas que está en el bloque de fermentación son materias primas no estandarizadas y que obviamente ocasionan un serio problema a la hora de formulación de los medios a gran escala. Cuando ustedes hagan su tesis en ciencias biológicas o en algún laboratorio, lo van a hacer a pequeña escala. Y ahí siempre van a tomar del mismo frasco y van a tomar del mismo reactivo. Y esos son reactivos estandarizados. En la industria biotecnológica, no. No van a utilizar un agar peptona. No, 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 no. Ustedes van a construir su agar peptona a gran escala. Entonces van a tener que comprar todos los materiales. Adelante, Sara, te escuchamos. Yo tengo una pregunta. Aquí, bueno, estos procesos biotecnológicos están, o hay una norma de la cual nos podamos basar que mencione todos estos procesos y pues los diferentes, pues sí, metodologías o como dice usted que no están estandarizadas las materias primas o también los medios en donde se establece cuál sería el procedimiento a seguir. Ok. No hay normas, Sara, que establezcan esto en México ni en el mundo. ¿Por qué? Porque obviamente estas normatividades no tienen que cerrar o acotar a esta industria. Sí existen normas de los productos que vamos a sacar. Por ejemplo, en la siguiente sección, aquí donde estoy con el cursor, dice producto. Ahí sí hay norma. O sea, si yo te digo que mi producto se va a llamar Pentrexil, que es un antibiótico que se va a producir en estos reactores, si me va siguiendo, ¿verdad, Sara? Con el cursor. Se va a producir en estos reactores, pero la materia prima para producir el Pentrexil que voy a tener de este lado, la materia prima no es estandarizada, eso no le preocupa a la COFEPRIS, vamos a decirlo de esa manera. A la COFEPRIS le va a interesar que el microorganismo con el que se produzca el Pentrexil siempre sea el mismo, que no sea un microorganismo dañino, sino que sea un microorganismo GRAS. Ahorita les digo qué significa GRAS. Y que todos los procesos de separación, purificación y obtención del producto, esos sí sean estandarizados y ahí sí hay normas. Pero no hay una norma que te diga que la materia prima que vas a utilizar tiene que tener tales, tales, tales características, porque obviamente nos meteríamos en el problema de que muchas veces no va a cumplir, ¿va? Imagínense, por ejemplo, en la industria de los champiñones, estos que produce Monsanto y que produce Monteblanco y que produce la costeña. El estiércol y toda la viruta que se utiliza o los materiales de cebada que se utilizan para hacer el composteo, pues la materia prima no puede cumplir siempre las mismas características, pero el hongo, cuando ya lo voy a envasar y ya lo voy a vender, ese sí debe de tener cierta biocarga, debe tener ciertas especificaciones en metales pesados, etcétera, etcétera. Sí, Sara. No necesariamente las materias primas tienen más holgura en ese sentido y no existe una norma, a menos
fíjense bien, que estemos hablando no del cultivo de microorganismos. Las materias primas para hacer un medicamento, ahí sí. O sea, si yo voy a hacer una tableta, entonces digo, el ácido cítrico de esa tableta debe cumplir esto. No sé, el ácido acetil salicílico debe cumplir esto, porque no son procesos biológicos, ese ya es un proceso de conformación de algo mucho menos complicado que solo mezcla de materias primas. Ángel, adelante, te escuchamos. Entonces, cuando llega la materia prima no estandarizada, lo ideal sería hacerle alguna cuantificación de lo que se busca que contenga la materia prima para realizar el ajuste correspondiente y poder utilizarla en el bioproceso. Es correcto, Ángel. Y además también tienes que hacer la búsqueda de lo que te interesa que no tenga. Por ejemplo, la industria de la caña de azúcar, después ya de que se produjo todo lo que son las diferentes fracciones, por ejemplo, cuando se obtiene el jugo de la caña en los ingenios azucareros, lo primero que se obtiene es la azúcar refinada, lo que conocemos como la azúcar blanca o la azúcar glass. Después obtenemos la azúcar morena, esta que llamamos azúcar estándar. Luego obtenemos las azúcares moscavados, no sé si me vayan siguiendo las chicas que seguramente se meten más a la cocina que los hombres, encuentran el moscavado. Y después encontramos el piloncillo, que es todavía un producto menos procesado. Y luego sale lo que sería la melaza. La melaza, la industria del azúcar ya no le interesa, es un residuo la melaza, pero para la industria biotecnológica la melaza es oro molido porque es los azúcares que se utilizan para el cultivo de microorganismos. Entonces la industria de producción de azúcar de caña, como la melaza es un residuo, no se fijan mucho si le cae detergentes durante el lavado de algunos contenedores, y los detergentes algunos llevan metales pesados. Y cuando tú compras esa melaza, vas a buscar que tenga los principios activos que te interesan que tengan, pero también vas a buscar ciertas cosas que quieres que no aparezcan ahí para saber que si están, rechaces la materia prima. ¿Sí? Adelante, Diana. Entonces, cada que llega materia prima, ¿se debe de hacer una estandarización de la técnica para ajustar precisamente estos detalles? Primero, cada que llegue materia prima debemos hacer una evaluación, ¿va? Evaluación es la palabra, para que yo sepa qué tiene y qué no tiene. Y si es necesario hacer una estandarización, la hago. ¿Qué hacemos cuando decimos la estandarización? Imagínense que vamos a producir un vino y ojalá regresáramos de forma presencial para poder hacer nuestro vino ahí en Ciencias Biológicas. A todos los equipos les pedimos que lleven uvas. Y ahí en el laboratorio las empezamos a machacar las uvas, las empezamos a estrujar. Y le vamos a hacer determinaciones al jugo de uva que ustedes obtengan para conocer algunos parámetros que nos interesan, como el pH del jugo de uva, o como el contenido de sólidos disueltos o el contenido de azúcares. ¿Qué pasa si alguien trajo uvas de una región del país, el equipo 1 y el equipo 2 trajo de otra región del país? Las uvas no van a ser iguales. Si yo quisiera siempre formar vinos iguales, entonces sí tengo que estandarizar, Diana. O sea, tengo que hacer que mi jugo de uva se parezca al de la semana pasada o se parezca al del equipo 1, de tal manera que entonces sí estandarizo. Y en muchas ocasiones esa estandarización tendría que ver con, mira, esta semana trajiste uvas no muy ricas en azúcares, vamos a echarle azúcares y ahí le adicionamos azúcares. No, fíjate que ahora el pH de estas uvas está muy ácido. Ok, vamos a componerlo y le ponemos un álcali para incrementar su alcalinidad. Y así sucesivamente, Diana. Entonces, si es necesario, sí estandarizamos, ¿va? En muchas ocasiones no es necesario estandarizar porque el microorganismo tiene la capacidad de desarrollarse bajo las condiciones en que está la materia prima y se adapta, es como nosotros. Nosotros todos los días comemos a veces la misma cosa que nos sirve nuestra mamá o nuestro papá o quien nos haga de comer,
Y no le vamos a decir, no, pues estandarízame bien este arroz, porque hoy te quedó como con más salecita, estandarízamelo bien. La verdad es que no, como buenos organismos nos comemos materias primas no estandarizadas y el resultado es lo mismo, los cachetitos pues se nos notan de tanto arroz que estamos comiendo. Eso es lo que en muchas ocasiones sucede si no estandarizamos. Hay organismos que son bastante estrictos, ¿no? Y estoy hablando de los microorganismos, ¿eh? Y si los comparamos con nosotros, imagínense que alguien está a dieta estricta, ¿no? Y dice, no, es que la lechuga tiene que ser italiana, no tiene que ser la escarola, ni la orejona, ni la romana, tiene que ser italiana, porque mi nutriólogo me dijo que la lechuga italiana tiene un alto contenido de fierro y de zinc, y que si como la orejona, esa no. Entonces, ahí sí tenemos que ser más estrictos. Y en organismos también los hay, ¿eh? Hay microorganismos que dependen de ciertos factores de crecimiento para poder crecer bien, ¿va? Pero entonces, esas son las materias primas. Un claro ejemplo de estandarización, y me voy a salir del tema y les voy a dar un ejemplo que me parece interesante. Hace 10 años, en la UAM, todos tienen idea de cómo se produce Agaricus bisporus, ¿verdad? Para los champiñones que nos comemos en casa, que provienen del supermercado y del mercado, ¿no? No todos tienen idea de cómo es. No, ok, va a una forma muy rápida. Se mezcla estiércol de vaca, que es de los más ricos en microorganismos lignocelulósicos, se mezcla con lo que sería paja, que puede ser de cebada, puede ser de centeno o puede ser incluso virutas de madera, se mezcla para formar una composta lignocelulósica y después se inocula con el hongo Agaricus bisporus, el cual tapiza ese componente porque obviamente el hongo es lignocelulósico. Y una vez que ya el Agaricus bisporus creció a todo lo largo y tapizó a la composta y ahora se ve, la composta se veía de color oscura y ahora se ve completamente blanca, ahora hay que exponerla a la luz solar. Eso lo hacemos en una incubación en oscuridad. Al exponerla a la luz solar, las hifas del Agaricus bisporus cambian y empiezan a formar estructuras fructíferas que son los honguitos que conocemos, los famosos champiñones, ¿no? Y esos cuerpos fructíferos que se producen ahí luego se cortan y son los que nos comemos, son los famosos champiñones que nos comemos. Ok. Este material lignocelulósico no siempre viene igual. ¿Por qué? Porque el estiércol de las vacas no siempre es del mismo establo y no siempre las vacas están igual siempre. Pero en la UAM hicieron un estudio para no utilizar, fíjense bien, no utilizar ni estiércol de vacas ni utilizar paja de avena o de centeno o de cebada, sino utilizando pañales desechables usados. Nada más imagínense eso, pañales desechables usados, ya por sus expresiones faciales, ya como que hasta con aroma llegó, ¿no? De los pañales desechables. Si nosotros analizamos qué hicieron en la UAM hicieron algo impresionante porque dijeron, a ver, los pañales desechables, si bien los ubicamos, y me imagino que todos han tenido contacto alguna vez en su edad de juventud con un pañal desechable, no porque los usen, sino porque sus primos, sobrinos o hermanitos los usan. Entonces vamos a describirlo. Primera etapa del pañal desechable, el material que está en contacto con la piel del bebé. Ese material normalmente es un polímero, ¿sí? Que tiene de alguna manera restos de celulosa para que no sea tan áspero y no sude el bebé y no se roce. Y ese tiene pequeños orificios para que pueda pasar los líquidos, pero no los sólidos. ¿Esto qué quiere decir? Si el niño hace del 1, pasa a través de los orificios de esa primera tela, y si hace el niño del 2, entonces el material sólido se queda ahí, ¿va? Después, si nosotros quitáramos esa tela que está en contacto con la piel del bebé, nos vamos a encontrar que dentro del pañal hay un material algodonoso, que en realidad es la celulosa, o sea, es prácticamente algodón.
y ese algodón está mezclado con un jet gel. Ese jet gel es el que gelatiniza los líquidos, que en contacto con los líquidos se hace un gel y ya no se regresa el líquido, ya se quedó atrapado ahí, que obviamente retiene la humedad. Y la tercera etapa ya obviamente es la parte plástica, porque esos sí ya son polímeros plásticos, que es la que está en contacto con el exterior del pañal. Entonces en la UAM lo que hicieron fue lo siguiente. Una vez que un niño ha usado un pañal, porque no iba a ser con pañales nuevos, porque si no saldría carísimo, una vez que un niño ha usado su pañal, los chicos de la UAM iban, recogían los pañales de toda una colonia, se los llevaban a la UAM y lo que ellos hacían es quitarle la primera capa y se iba la primera capa con el material sólido. Vaciaban el material algodonoso, que era el material lignocelulósico, ¿sí? Y para quitarle el jet gel, obviamente lo cribaban, o sea, lo ponían como en unas coladeras grandes, porque el jet gel cuando se gelatiniza hace pequeños como trocitos húmedos, como si fueran unas pelotitas, pero en realidad son como cuadraditas, y ahí los cribaban y se caían todas estas. ¿Qué tenía ya el material lignocelulósico? Pues los niños cuando orinan, pues orinan con ciertas cantidades de urea, ¿sí? Y obviamente la urea iba ahí, entonces ya teníamos un material rico en celulosa y con material nitrogenado. Entonces los hongos iban a crecer a partir de esa parte del pañal. Ya todo lo que era el material sólido y los malos aromas ya se habían ido, porque en realidad fueron absorbidos por el jet gel o estaban en la primera etapa. Por lo tanto, entonces, la pregunta aquí, ¿esa materia prima para el crecimiento de hongos siempre era igual o podía ser diferente? La respuesta es puede ser diferente. Imagínense que en la colecta de esa semana o de ese día, en la colonia, alguno de los niños estuvo tomando medicamentos y esos medicamentos tuvieron que ver con que el niño le dio candidiosis, porque a los niños de repente de todo lo que se ponen en la boca les da candidiosis y la mamá le dio antifúngicos. ¿Cómo creen que le va a nuestro cultivo de hongos? Pues le va a ir muy mal, porque entonces la materia prima va a llevar antifúngicos. Y esas son las dificultades de nuestras materias primas en la industria biotecnológica. Por eso la estandarización es muy importante, de decir, ok, voy a buscar lo que me interesa que sí tengan, pero también voy a buscar lo que no quiero que tengan para de alguna manera no utilizarlas, ¿no? Ese es otro ejemplo. Una vez que ya tenemos estas materias primas, ahora viene la preparación del medio de cultivo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ajustar cantidades. Al ajustar estas cantidades, pues obviamente, si viene en menor concentración en este lote o en mayor concentración, ahí es donde juego para tratar de, ahora sí, la materia prima estandarizarla para formular mi medio. En alguna ocasión, trabajando yo en una industria biotecnológica, necesitábamos un alto contenido de proteínas para nuestro microorganismo proteolítico. Y se nos ocurrió una grandísima idea y fuimos al rastro, ahí a Ferrería, y compramos sangre, así como salía de las vacas cuando las degollaban, ahí nos llevábamos peroles y peroles de sangre y formulamos nuestro medio con eso. Eso era nuestro medio de cultivo. En otras ocasiones tuvimos que producir celulasas y lo que fuimos fue a los establos a comprar estas pacas de paja y las trituramos, las molimos hasta que teníamos nuestra materia prima. Entonces, la preparación de los medios de cultivo es algo complicado porque ahí también tiene que ver mucho lo de esta estandarización de las materias. La esterilización es otro problema. ¿Por qué? Porque nuestras materias primas no son puras, van a llevar una cantidad de sustancias adicionadas que no se las puedo quitar per se porque ya las traen. Imagínense el ejemplo de los pañales vegetales, de los pañales, ¿no? ¿Qué tal y no le quité todo el jet gel? Y si no le quité el jet gel, entonces obviamente lleva restos de eso. En alguna ocasión en ciencias biológicas hicimos un experimento para producir hongos bajo el sistema de en que en lugar de que fueran pañales desechables era papel periódico, porque el papel periódico es lignocelulósico, entonces el papel periódico lo mezclamos con estiércol de vaca y entonces hicimos compostas para producir hongos. Nos dimos cuenta que a la mayoría de nuestros hongos, que probamos diferentes tipos de hongos,
El periódico que más les gustó para crecer fue el Esto. No sé si ubiquen ese periódico, es un periódico deportivo. Es un periódico, y les encantó a los hongos, crecían súper bien y todos nosotros, oye, qué chistoso, los hongos crecieron bien en el Esto, pero en el Reforma, en el Universal y en todos esos no crecían bien, o sea, no les gustaba. Y una de las grandes preguntas dijimos, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Nos dimos cuenta que como el Esto es un periodo monocromático, no usa tantas tintas como el Universal, el Heraldo, el Reforma, que utilizan muchas tintas de colores y con fotos y todo ese rollo, y las tintas traen metales pesados e inhibía el crecimiento de nuestros hongos. Entonces, es muy importante la formulación, ¿va? Los procesos de esterilización también nos enseñan que muchos componentes en los diferentes medios de cultivo ocasiona reacciones que no nos convienen a nosotros. La reacción más famosa en la industria bueno, en la industria biotecnológica y que daña los medios de cultivo es la reacción de Maillard. ¿Qué es la reacción de Maillard? Es cuando una glucosa con una base nitrogenada se funden con calor y la esterilización eso es lo que hace y entonces se forma una glucosamina. Y la glucosamina ya no está disponible para el microorganismo, porque el microorganismo o lo come como glucosa o lo come como grupo amino. Pero si se juntan, ahora ya no hay una utilización. Esta reacción de Maillard es importante en los procesos de esterilización porque a veces, yo no sé si ya hayan esterilizado medios en ciencias biológicas o en algún otro lugar, de repente han escuchado que dicen, se me caramelizó el medio, salió muy oscuro, como que se me quemó. Bueno, esa es la reacción de Maillard, cuando reaccionó la glucosa con la base nitrogenada y se oscureció el medio, porque el medio no era oscuro per se. Si fuéramos ingenieros bioquímicos, nada más se los digo para que vean, la reacción de Maillard tiene diferentes importancias. Como ingenieros bioquímicos, la reacción de Maillard les llaman que son reacciones coloridas no enzimáticas. Y son muy bonitas porque si estuvieran en MasterChef, la reacción de Maillard es cuando las pechugas de pollo las freímos en un sartén con mantequilla y se forma una especie de tostado, así como caramelizado, así incluso lo podemos desprender y es así como dulcecito. Y ustedes dicen, ¿de dónde salió? Bueno, pues las células del pollo tienen azúcares como cualquier célula y cuando se queman se producen esas bases de Schiff que son las glucosaminas y en un pollo frito, no, pues eso sabe riquísimo, pero en un medio de cultivo no, el microorganismo de repente dice, ¿qué pasó aquí? Me quitaron la glucosa y me quitaron la fuente de nitrógeno. Entonces, la esterilización es muy importante. Por eso, en algunas industrias, las fuentes de nitrógeno son esterilizadas por filtración, de tal manera que no son esterilizadas por calor junto con los carbohidratos. Y bueno, pues ya terminamos lo que es el proceso de fermentación y entonces ahora sí, pasamos al proceso de separación y purificación. En el proceso de separación, nuevamente repito, hay que decidir dónde está lo que me interesa, en el interior de la célula o en el exterior. Donde quiera que esté, lo tengo que purificar y donde quiera que lo purifique, tengo que sacar un producto y aquí sí que quede claro, estandarizado, ¿sale? El producto tiene que estar estandarizado para que yo pueda ver esa estandarización del producto y esa estandarización del producto, pues obviamente va a implicar que funcione adecuadamente y ahí sí tenemos todas las normas habidas y por haber, ¿vale? ¿Por qué todas las normas habidas y por haber? Porque ya convirtiéndose en productos para uso humano, para uso animal, para uso vegetal, para uso en medio ambiente, ya están normados. Ya no podemos darnos el lujo de producir algo que no caiga dentro de alguna norma, ¿sí? Y por último, pues el tratamiento de efluentes, en el cual obviamente tenemos que bajar la demanda bioquímica de oxígeno para poderlo vertir a las fuentes de desalojo municipal, que sería todo lo que son los vertederos,
y no crear problemas de contaminación. Por lo tanto, entonces, ese tratamiento de efluentes debe de ser desde el punto de vista aeróbico o anaeróbico, o por algunos procesos de decantación o de filtración, etcétera, según sea el caso. ¿Sí? Entonces, esos son los procesos típicos de fermentación. Y para ir cerrando esta presentación, les pongo este dibujo en el cual, si se dan cuenta, trae números, ¿sí? Pero también trae algunas letras. Y la idea es que ustedes, ahora voy a ir diciendo al azar, que me digan, como microbiólogos, ¿cuál sería su participación si entraran a trabajar a una empresa fermentativa? Esto porque, miren, cuando nosotros terminamos de ciencias biológicas y decimos, ahora ya soy paseante, pues obviamente lo primero que decimos es, mamá o papá, ahorita vengo, voy a pedir trabajo. Cuando decimos voy a pedir, parece que estamos a expensas de lo que nos puedan dar, ¿no? O sea, es que voy a pedir, pues sí, a ver si te dan, ¿no? Que es muy diferente que decir voy a ofrecer mis servicios profesionales, porque yo soy un profesional y entonces voy, ahorita vengo y voy a vender mis ideas, porque eso es lo que vamos a vender, nuestras ideas y nuestro conocimiento, también nuestras habilidades. Por lo tanto, entonces esta diapositiva ya nos va a empezar a enfrentar con el asunto de si yo trabajara en una planta de fermentaciones y me ubicaran en X número, ¿qué haría yo como microbiólogo? ¿Sale? Entonces, ese es el ejercicio. Les voy a ir pidiendo la palabra a solo a algunos, no a todos, ¿sí? Y la idea va a ser más o menos así. Voy a hacer el ejercicio autopreguntándome, ¿va? Entonces voy a decir así, a ver, Alfredo, si tú trabajaras en esta planta de fermentaciones en el número 1, y yo veo aquí el número 1, lo busco y dice, cepa productora congelada, ajá, sí, ¿cuál sería tu propuesta para que te pudieras quedar y te contratara? Ok, y entonces yo le voy a responder, profe, pues mire, mi propuesta sería que como microbiólogo, si voy a trabajar donde la cepa productor está congelada, yo me voy a encargar de mantener esa cepa bajo las condiciones de manutención para que siempre tengamos un abasto confiable, el microorganismo no se contamine, el microorganismo no mute, la cepa no se pierde y siempre le voy a mantener un abasto adecuado. Perfecto, muy bien, te contrato, ¿sale? Esa es la idea, ¿va que va? Ok, entonces vamos a ver, David, ¿me escuchas, David Pascual? Sí, profesor. Ok, perfecto, David. Imagínate que te estamos dando la oportunidad de trabajar en el laboratorio, ahí donde dice laboratorio. Si ves mi cursor es donde dice el 2 y el 3. ¿Cuál sería tu aportación como microbiólogo trabajando en el laboratorio en una planta de fermentaciones? Tendría la capacidad de, primeramente, aislar los microorganismos de interés para esta empresa de la materia prima que ellos me otorguen, ya sea, como lo hemos visto en los ejemplos, ¿no? De materia fecal, de algunos vegetales, dependiendo de donde nosotros bueno, donde se haya encontrado, y a su vez la capacidad de poderlo crecer. O sea, ¿Y de es que es el mejorar, David? aislamiento, el crecimiento. Ajá, ¿y de mejorarlo? ¿Pudieras mejorarlo? Como microbiólogo tienes la habilidad para mejorar a los microorganismos que tenemos en ese laboratorio conservando. Sí, Ok, bueno, podría decir que con la herramienta o con el auxiliándome de la biología molecular claro. e identificando, bueno, conociendo ya este microorganismo, podríamos ver qué opciones se podrían, digamos que quitar o añadir con base a las Claro, necesidades. y también pudieras hacer una caracterización de tu microorganismo, ¿no? Y encontrar algunos que son mejores y hacer una selección clonal, etcétera, etcétera. Recuerden, chicos, que los que van a encontrar trabajo más rápidamente o los que van a encontrar trabajo mejor pagado, fíjense bien lo que les voy a decir,
No son aquellos que siempre saquen 10 en la escuela, son aquellos que tengan la capacidad más rápida de comunicarse con los demás. Porque si ustedes van a una entrevista y se logran comunicar con esas personas, ya la hicieron. Comunicarse en todos los sentidos, tiene que haber una comunicación hasta con la mirada, una comunicación de lo que decimos el lenguaje no verbal y una comunicación verbal, por supuesto, ¿no? Así como David, miren, yo le ofrezco que tengo la capacidad para hacer tales cosas, ¿sí? Que es muy diferente de verlo y de decir, oiga, pues vengo a pedir trabajo y luego les dicen, ¿y de qué la quiere? No, pues de lo que sea, no, de eso no hay. O sea, no es de lo que sea, uno tiene que llegar y decirles, mira, a mí me interesa porque sé que en su empresa ustedes trabajan con este microorganismo y yo tengo experiencias o habilidades laborales para crear una selección clonal de cepas, incluso hacer una modificación genética de ellas, etcétera, todo eso, ¿vale? Entonces, muy bien, David, muchas gracias. Ok, a ver, Diana Laura, ¿me escuchas, Diana Laura? Sí, profesor. Ok, Diana Laura, si te invitáramos a trabajar en el número 4, aquí donde está mi cursor, el número 4 es la planta de fermentación, pero todavía no es, fíjate bien, todavía no es, Diana, el proceso productivo, apenas estamos generando los inóculos para el gran reactor. Fíjate bien, el inóculo es de 300 a 3,000 galones, ¿no? Eso ya es casi una alberca para nosotros, ¿no? Pero el de producción es de 10,000 a 50,000 galones. Entonces, ¿qué harías, Diana, si te pusiéramos a cargo de este reactor número 4 como microbiólogo? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería tu aportación? Pues primero sería decirles que lo principal sería mantener esa materia prima para que no se contamine. Yo me encargaría de eso, de mantenerla en sus mejores condiciones para poder tener un producto de buena calidad. Ok, y esas mejores condiciones, ¿cómo qué serían? A ver, como microbióloga, dime, ¿qué serían las mejores condiciones? Pues una temperatura óptima, supongamos la tensión de oxígeno, si no quiero que algún microorganismo vaya a contaminar, pues tratar de manejar las condiciones, ajustarlas para que eso no ocurra. Entonces, me encargaría de mantenerlo como debe de ser. Ok, perfecto, Diana, muy bien, muchas gracias. Y luego, Alexandra, imagínate que ahora te tocó a ti trabajar en el número 5. Ahora sí estás en la planta de fermentación. Generalmente, Alexandra, esto lo pelean mucho los ingenieros biotecnólogos del UPIBI y dicen, no, aquí yo soy el que voy a estar como que un QVP. Pero a ver, como QVP, ¿por qué? ¿Qué aportaciones harías trabajando en la planta de fermentación, donde estamos ya a gran escala, Alexandra? Mm, Es que es el fermentador principal, pero, o sea, la actividad hay que o sea, Sí, ¿cuál? mantener principal. A ver, ¿cómo? El fermentador principal, Alexandra, lo que hace ya es producir nuestro producto, lo que queremos, ya sea un antibiótico, un aminoácido o las células. ¿Cuál? Por eso te digo que los ingenieros biotecnólogos de UPIBI normalmente son los que pelean trabajar aquí porque dicen, no, espéreme, yo soy ingeniero biotecnólogo, ¿cómo quiere usted contratar un QVP? Pero tú, Alexandra, me vas a convencer de que yo tengo que contratar un QVP para estar aquí en este proceso. Pues, ay. Pues, Profe, ahí perdón. ¿le podemos ayudar? Sí, claro, por supuesto, si no estamos en un examen. Adelante. Te va a ayudar un poquito Emma, ¿va? Por favor. Ok, adelante, Emma.
yo me imagino que ahí, como ya empieza el proceso de fermentación y es un inóculo, es a partir de un inóculo muy grande, ahí yo tendría que cuidar que los productos o los metabolitos son los que, o el metabolito es el adecuado, entonces supongo que tendría que hacer pruebas o distintas pruebas para asegurarme de que se está produciendo ese metabolito. Ajá, sí. Y también es importante seguir cuidando para que no se contamine y se Ajá, sí, produzcan metabolitos indeseados. claro. Y con la ¿Qué materia más? prima, porque ahí ya implica la Pues materia prima, ¿se básicamente acuerdan? sería Ajá. eso. No sé si no se me ocurre alguna otra cosa, pero sí cuidarlo de la contaminación. Ok, No sé. ahí Emma y Alexandra también implicaría a Ajá. cuidar las materias primas porque es el proceso ¿Sí me productivo escucha? Sí. principal. Sí, sí, Emma, sí te escucho. Y entonces obviamente tendríamos que cuidar las condiciones, tendríamos que cuidar al microorganismo y tendríamos que cuidar las materias primas. ¿Por qué un microbiólogo y un biotecnólogo no? Porque un microbiólogo tiene el conocimiento preciso de cómo es la bioquímica del microorganismo para generar un mejor producto y un proceso más estable. Eso es lo que normalmente sucede con el microbiólogo. El microbiólogo es mucho más biológico que el biotecnólogo. El ingeniero biotecnólogo de UPIBI es más matemático que biológico. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso también hay que conocer a las personas que comparten nuestras relaciones laborales para poder saber cuáles son sus fuertes y sus debilidades. Sofía, adelante, te escucho. Aquí como duda, profesor, también se podría añadir algún inhibidor, porque como usted lo mencionó, los microorganismos con la materia prima pueden irse por diversas rutas metabólicas o a lo mejor generar nosotros productos que no necesariamente queremos. ¿Es viable en este proceso añadir algún inhibidor para que no se produzcan estos metabolitos o qué procedería ahí? Claro. En el caso de los microorganismos, Sofía, normalmente no nos conviene añadir inhibidores porque el problema luego es quitárselos. ¿Por qué? Porque Okay. el inhibidor obviamente no va a utilizarlo el microorganismo, por eso de alguna manera es un inhibidor. Lo que nos interesa aquí es guiar al microorganismo bajo esas condiciones. Imagínate que cuando tienes un microorganismo, tú vas a evaluar el pH, la temperatura, la concentración de oxígeno, los tipos de nutrientes, y entonces tú le vas a dar esas condiciones para que se guíe solo por un solo lugar, no se desvíe. Es como, por ejemplo, las levaduras. Fíjense bien, ¿eh? Yo tengo unas levaduras que están creciendo con glucosa como fuente de carbono. Si yo les pongo oxígeno, no producen una fermentación alcohólica. Si yo les quito el oxígeno, sí producen una fermentación alcohólica. Entonces, esa es la forma, vamos a decir, no de inhibirlos, sino de dirigirlos bajo el manejo de las condiciones que yo voy a utilizar. ¿Va? Esa sería la idea, pero está bien. Sara, te escucho. Profesor, ahí en la 5 también podría ser que se le aplicaran pruebas como de estabilidad a todo el producto y también como otras pruebas durante cierto tiempo, por ejemplo. Esa sería, Sara, en el número 10. En el número 10, ¿por qué? Porque el producto ya está empacado. Y la vida de anaquel, que son las pruebas de estabilidad, ya es sobre el producto empacado, a menos que queramos hacer estabilidades, que también se pueden, de los productos intermedios. ¿Por qué de los productos intermedios? Porque del reactor del número 5 va a salir un principio activo. Vamos a pensar que le estamos produciendo ácido glutámico, ¿no? Que es el sucrol famoso este. Y yo quiero saber cuál es su estabilidad como granel, o sea, como producto no formulado o no empaquetado, para saber cuánto tiempo me voy a tardar en poderlo envasar o cosas de estilo. Sí puedo hacer pruebas de estabilidades.
pero la gran mayoría de las estabilidades que nos piden ya por regulación es las del número 10, cuando ya el producto está empacado. Ahí sí nos piden las estabilidades. Emma, adelante. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, en lo que había dicho, ay, no sé quién, algo así de los, ¿cómo se llaman? Ponerle como inhibidores. Ahí, ¿no sería mejor como cuidar como que la cepa o monitorear que pues si la cepa o el microorganismo que estamos utilizando no tenga como variabilidad? O sea, que se monitoree eso para que Sí, también, sepamos que los claro. genes que producen el metabolito. Claro, porque acuérdense que cuando cultivamos microorganismos a gran escala corremos con la posibilidad de que haya cambios a nivel genético, porque se multiplican tantas veces que en alguna ocasión pueden variar. Y por supuesto que podemos hacer todo. Si se dan cuenta, la cantidad de propuestas puede ser ilimitada. Y todas esas propuestas, chicos, es a lo que me refiero cuando les digo, esa es la capacidad de comunicación que van a tener con su empleador. Ustedes pueden llegar y decirles, mira, es que en el fermentador yo te aconsejo que corramos algunas pruebas de eh, estabilidad genética, porque los microorganismos pueden variar, etcétera, etcétera. Y eso ya establece una comunicación y eso es más fácil para que alguien diga, no, pues este chavo sí sabe. A que no, pues lo que usted me diga, no, pues en lo que usted me dé, no, pues lo que sea, no, eso no, normalmente siempre hay que proponer. Adelante, Diana, te escucho. Gracias. Va más hacia el funcionamiento de los fermentadores, porque, pues bueno, en el supuesto que estamos en la entrevista de trabajo, pues yo podría decirle que le puedo tomar, bueno, hacer diversos experimentos a los microorganismos para comprobar que el tiempo que se le está dando en la fermentación es el óptimo para que me produzcan la máxima cantidad del producto que yo deseo obtener, ¿no? Pero, ¿y si en el experimento a escala no me dan los mismos resultados que el experimento pues ya en el fermentador, pues que maneja cantidades muy grandes? Entonces, ¿cómo yo podría descartar si es el fermentador? O sea, si hay manera de tomar un muestreo directo del fermentador. Claro, los fermentadores, vamos a ver mucho más adelante, que tienen válvulas para muestrear y podemos hacerlo. Lo de que los experimentos a pequeña escala y a grande escala coincidan y sean iguales, a veces no es del todo correcto, ¿no? Casi nunca se obtiene exactamente lo mismo, porque obviamente el salto de escala, así se llama, el salto de escala es muy importante. El salto de escala es más o menos como decir que yo, cuando voy al súper, cargo 2 bolsas de cada mano. Y si llevo, eso quiere decir que puedo cargar 4 bolsas, ¿va? Entonces, si de repente me dicen, ok, vas a ir al súper y vas a traer 8 bolsas, ustedes dicen, pues con que se lleve otra persona ya es suficiente. Ok, perfecto. Y entonces me llevo otra persona y es suficiente. Puedo de alguna manera traerme las 8 bolsas porque traeríamos 4 y 4 cada quien. Pero si de repente me dicen, no, es que sabes que vas a traer en lugar de 4 bolsas, 16 bolsas, ustedes dicen, pues que se lleve a 4 gentes, ¿no? Para que cada quien traiga 4. Pero resulta que ya cuando son 16 bolsas y 4 gentes no caben en mi carro, porque mi carro es un bochito. Y entonces ya el salto de escala ya no nos salió porque hubo algo que se nos descuadró, Diana. Ahí el salto de escala, a veces perdemos algo en ese salto de escala que no es exactamente igual, pero sí podemos de alguna manera interpretar muchas cosas en este salto de escala y sí es correcto lo que dices, o sea, puedes hacer experimentos para buscar las mejores condiciones de producción y a través de una simulación de proceso puedes llegar al punto que estás buscando. ¿Sí? Ok. Y ya por último, vamos a ver por a quién tenemos por aquí. Alguien que su nombre empiece con Carla Guadalupe. ¿Me escuchas, Carla Guadalupe?
Sí, profesor. Ok, Carla Guadalupe, imagínate que estás en la planta de extracción. Mira, aquí donde está mi cursor dice planta de extracción. Eso quiere decir que estás del 6 al 9. ¿Qué harías ahí como QVP? Ahí del 6 al 9, mira, está el filtro rotatorio, la centrífuga, el cristalizador, el secador. ¿Qué harías, Carla Guadalupe, como QVP en toda esa parte? Pues primero, observar o más bien verificar que todo esté en óptimas condiciones para el proceso de extracción. Por ejemplo, los filtros que no se tapen, la centrífuga de extracción que esté funcionando correctamente a la velocidad que debe ser. Ajá. Y pues supongo que la extracción es precisamente extraer el producto que ya se obtuvo, ¿no? Ah, es correcto. Entonces, ¿qué harías con ese producto? Algo muy importante, ¿no? Sí, pues verificar que sea el producto que quiero. En primera. Segunda, que no se pierda en los procesos, ¿va? O sea, que la recuperación sea la mejor, ¿cierto? Ajá. Porque a Sí, lo como mejor la centrífuga está dando vueltas bien, ¿no? Y a las velocidades que, pero tú estás perdiendo producto. Entonces, es importante la recuperación del producto, ¿vale? Sí. Ok, muy bien, Carla. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Ya son prácticamente 10 para las 9, entonces ya pasamos la última y miren, es un proceso para la producción de cerveza y si se dan cuenta, ya no es posible identificar aquí rápidamente las 4 etapas de ¿cómo se llama? Las 4 etapas de la producción porque ya se entremezcló todo y todo está ahí intrincado unas cosas con otras. Entonces, en la realidad, esto es mucho más complejo. En la industria farmacéutica, en la industria de los alimentos, es mucho más complejo y trabajo hay para todos los que acuérdense bien de lo que les digo, que sean capaces de comunicarse. ¿Por qué? Porque a veces recibimos como primera respuesta un no. Oiga, es que fíjese que me gustaría tener una entrevista de trabajo. Ah, ¿sabe qué? Es que ahorita estamos completos. Para poder convencer a alguien de algo, hay que crearle una necesidad. Y entonces primero hay que analizarlos, o sea, hay que analizar la empresa donde van a ir y si es una cervecería, obviamente son procesos que ellos han trabajado, investigado y hecho desde hace muchos años. Pero siempre es bueno decir, mire, las últimas tecnologías que se están aplicando en el manejo de la mejora de los microorganismos, levaduras, pues es la secuenciación a través de su RNA mensajero 16S y justamente mi tesis tuvo que ver con algo de eso. Entonces apóyense siempre de su tesis porque su tesis les va a dar esa habilidad laboral para romper el hielo de la industria a la cual van ustedes a pedir empleo, ¿va? ¿Alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? Con esta diapositiva terminamos el día de hoy. Si no hay algo que quieran comentar, daríamos la clase por terminada. Voy a ceder la palabra unos minutos por si alguien quiere hacer algún comentario. Y si no, les diría que lo interesante va a ser tomarnos la foto del día de hoy. Ya se me estaba olvidando el screenshot. Sí, entonces, de favor, si pueden prender sus cámaras. Sí. Ok, y ahorita les aviso porque se están cargando más pantallas, ¿no? Ok, chicos, ahora sí, a la de 3 van a sonreír. ¿Sí? Es 1, 2, 3.
Listo, ya está. Ya nomás déjenme pegarla. Ok, perfecto. Ya la tenemos. Ahora déjenme ponerles una modalidad de conferencia. Miren, ahí está como si estuviéramos todos en el salón de clases, ¿no? Así hasta pueden ver con quién les tocó sentarse al lado en el salón. Vamos a ver, este es más de salón de clase, creo. Sí, Anne le pone al profe hasta adelante, ¿no? Ahí está. Y así todos. Ok, chicos, entonces si tienen alguna pregunta, comentario, adelante. Si no, damos por concluida la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia y nos conectamos el próximo martes. Sí, profesor, gracias.